Naumann para la Libertad. Hola Marcelo, te saludamos Nico Luca, Miriam Salinas, Guillermo Curó y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, acá tengo tu libro, mira, justo te agradezco, aparte que me lo mandaste ya hace un tiempo, pero que lo releo. Eh, Se llama Milei, la revolución que no vieron venir, que escribiste junto con Nicolás Márquez y tiene el Ujú, prólogo de Agustín Laje. ujú. Bastante interesante ahí. Vos escribiste la segunda parte del libro que tiene que ver con Sí, las ideas de Javier Milei, y Nicolás Márquez hizo más que nada toda la parte de cómo llegó a ser presidente. exactamente. Pero ahí me interesó algo de este ámbito conceptual de Milei, ¿no? Ujú, En cuanto a, te quería preguntar qué ideas son las que tiene Milei y cómo las implementa en su gestión de gobierno. ujú. Bueno, cómo las implementa, hay una cuestión que tiene que ver con digamos, lo que tiene que ver con lo doctrinario, con el tema de los principios, y otra cosa que tiene que ver con las restricciones políticas. Recordemos que estamos hablando del presidente que ha asumido con debilidad parlamentaria en materia de gobernadores y apoyo político más extremo en la historia. Y con esa, aún así, con esa debilidad parlamentaria y sin apoyo político, algo que de a poquito se va a ir respaldando. Lo primero, esta es una etapa que se va a terminar en la elección de medio término. Creo que esto de Rosario es un adelanto de lo que se viene ante una situación complicada. Venía escuchando el programa con respecto a la situación económica, de cómo estamos luego de una situación cuando el blanqueo y cuando vemos cómo estamos, cómo nos dejaron. Lógicamente la situación por la que atravesamos no es la mejor, pero fíjate cómo aún así la gente comprende cuál fue la razón del problema y cuál es el camino para salir, ¿no? Entonces, con esa debilidad parlamentaria, solamente pudiendo aprobar unas pocas normativas, aguantando algunos vetos y con toda esta cuestión, cómo solamente desde el Poder Ejecutivo se pudo terminar con la cuestión del déficit fiscal a nivel nacional, cómo se terminó con la emisión monetaria para financiar ese déficit, cómo se comienza a desregular una economía hiperregulada en pos de lo que tiene Milei en la cabeza. ¿Qué es lo que tiene Milei en la cabeza? Y el proyecto político de Argentina, cuando este país se convirtió en muy poco tiempo en una potencia, donde los ciudadanos eran libres, eran capaces de tener para sí mismo el fruto de su trabajo, el Estado tenía un tamaño razonable y que fue todo lo que, bueno, todo lo que se fue pervirtiendo el Estado argentino a lo largo del siglo XX. Mucho se habla del anarcocapitalismo de Milei, porque es raro tener un presidente con un compromiso filosófico, con una escuela de pensamiento, pero lo cierto es que la hoja de ruta de Milei es lo que podríamos llegar a decir liberalismo clásico. Claro, Estado limitado, más espacio para el ciudadano. porque Sí, vos en el libro planteás que es el primer presidente en el mundo que se ujú, percibe como anarcocapitalista. absolutamente, pero es muy importante dejar en claro Ujú. que esa no es la hoja de ruta del plan de gobierno. Ajá, O bien. sea, no es que Milei se planteó que cuando termina su mandato dice, bueno, se cerró el Estado, se terminó y esto es ANCAPIA. No, no, esto hay el presidente a contramano de los políticos tradicionales tiene una posición filosófica, tiene una posición ideológica muy concreta, a contramano de los políticos tradicionales, donde un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, por lo que llega a la encuesta, por lo que quiere escuchar la gente. No, acá hay un tipo que tiene principios de economía, filosofía, ciencias políticas, y bueno, el marco conceptual del presidente es anarcocapitalista y la hoja de ruta del plan de gobierno es lo que podemos denominar como liberalismo clásico. Ahora, ¿y qué significa eso de ser un anarquista de mercado? Bueno, quiere decir que Digo, para el tu oyente que por ahí posición no. filosófica Sí. va a poner siempre en duda la necesidad de la existencia del Estado como monopolio de la fuerza. Hay muchos debates de cómo se crea el Estado, cómo empieza, por qué se hace falta el Estado como para defender, por ejemplo, la propiedad privada o el sistema
de abastecimiento de justicia. Bueno, lo que propone el anarcocapitalismo es una sociedad basada en relaciones libres y voluntarias, donde diferentes agencias en libre competencia comienzan a reemplazar lo que serían los bienes públicos, que es lo que ofrece el Estado, no de la mejor manera como ya vimos, ¿no? Hay muchos autores para ir navegando alrededor de esto. Bueno, Murray Rothbard, que el presidente lo cita, lo cita usualmente. Me parece que es muy interesante discutirlo, incluso para pensar las cuestiones de la política, ¿no? Porque probablemente no estemos todos de acuerdo en la necesidad de abolir el Estado en todas las áreas que sí se desempeña, pero por ahí sí podemos conseguir algunas ideas como para ver cómo podemos avanzar en ciertas reformas. Por ejemplo, bueno, lo que Milei siempre dijo de la obra pública, ¿no? Cuando hablaba del sistema, de la influencia de cosas que se hacen en Perú, en Suiza, en Chile, cosas que nosotros nunca nos imaginamos, ¿no? Que dos empresas se podían licitar en la misma obra pública y que pasa un tren y que de un lado hay una empresa, del otro lado hay otra empresa, compiten, hay mucho, ¿no? Para discutir. Lo que pasa es que, claro, estas ideas vienen de la mano siempre de la pérdida de poder del intermediario, ¿no? Y en Argentina, sobre todo, como lo que vimos con la obra pública, todo esto de la causa vialidad de Cristina, vemos siempre que detrás de las ideas del Estado presente siempre hay un intermediario beneficiado, ¿no? Ahí te digo, algunos, por ejemplo, plantean si no se les está yendo un poco la mano con esto de obra pública cero, ¿no? Porque uno ve las rutas que, claro, sin un mantenimiento de varios años ya empiezan a tener cráteres, que nadie se hace cargo, bueno, y lo mismo empieza a pasar en otras áreas del Estado. Eh, ¿Qué se hace en Bueno, esa transición, ¿no? Mientras no llegan la todavía cuestión de la, las inversiones privadas, pero a la vez el Estado deja de financiar eso. hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Argentina está saliendo de lo que es el primer plan de estabilización de la economía, y entre las cuestiones que tienen que suceder para que todo esto empiece a pasar, no es solamente cuestión de puramente inversión o falta de la misma. Creo yo que en octubre va a haber un espaldarazo importante, lo que se va a traducir en un incremento importante en la inversión, pero por ejemplo, ya en el 27 estamos hablando de un presidente que no tiene ni un solo gobernador del mismo espacio político, ¿no? Y las rutas están físicamente en provincias, físicamente en municipios. Entonces hace falta tener algún acuerdo con respecto a estas cuestiones, ¿no? El presidente va a plantear la necesidad de modelos de financiamiento alternativo. Yo creo que va a haber una rediscusión de fuerzas políticas a partir de octubre, y bueno, es un camino que se va a empezar a transitar, pero de ninguna manera la, la, la posición es que no sea obra pública para que las rutas queden abandonadas. Probablemente hasta tengamos que empezar a buscarle otros nombres, ¿no? A lo que denominamos como obra pública, porque la verdad que con el modelo estatista muy bien no nos fue. ¿Cómo estás, Marcelo? Guillermo Curo te saluda. ¿Vos Hola, ¿qué alguna tal? vez dijiste que te diste cuenta que Milei iba a ser presidente cuando en un bar de 11 le preguntaste a los mozos y todos los mozos te dijeron que lo iban a votar? Verdad. Eh, vos, si hoy volvieras a ese mismo bar para hablar con los mismos mozos, ¿creés que te dirían lo mismo? Yo veo un apoyo más importante del que veía en ese momento. Mira, Sí. Yo veo un apoyo porque en ese momento el mundo, a ver, ¿qué tenías en ese momento? Vos tenías un voto miedo, que era lo que impulsaba el masismo. Ahí veo que hay gente que de a poquito se va dando cuenta que no, esto no era el cuco que se planteaba. Y también creo que en lo que fue, a ver, porque en el balotaje tenés dos posibilidades, hay mucha gente que vota con convicción y otra gente que vota tapándose la nariz. Pero me parece que la rediscusión de fuerzas que hubo en la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de hace unas pocas semanas también muestra una migración entre el espacio de lo que era el PRO con respecto a lo que es la libertad avanza. Así que veo que hay como una rediscusión de esa fuerza, ¿no? Porque si nos vamos a lo que fue, por ejemplo, la primera vuelta, vemos un Massa que gana
con algunos puntos por encima, tranquilo, muy cerca de ganar en primera vuelta, y luego lo que fue lo que saca Javier y lo que saca Patricia, ¿no? Lo que incluso en la ciudad de Buenos Aires esto no tenía que ver con lo que se vio ahora, que en la torta del antikirchnerismo la Libertad Avanza duplica al caudal de votos de lo que fue Juntos por el Cambio, ahora con el PRO en soledad. Entonces yo la verdad que no lo veo bien al gobierno, ¿eh? Está separando el corazoncito y lo que uno quiere que pase y lo que uno va a votar. No veo una cuestión de un votante que diga me arrepiento de haber ido por acá. Me parece que, de vuelta, sin esquivar el bulto de lo que estaban hablando antes, de las problemáticas que tenemos todos, pero me parece que hay una madurez de una sociedad que entiende que este es el camino. Marcelo, buenas noches. Nicolás Luca te saluda. Quería ¿Qué tal? Bien, gracias. Quería preguntarte por tu visión de la batalla cultural. Si apunta a convencer a los que están convencidos de otra cosa, a fidelizar a los que ya están convencidos de ustedes, o no sé, ¿se le puede seguir diciendo ancha Avenida del Medio a esta altura del panorama? Angosta. Yo la veo cada vez más angosta. Claro. Parece un bulevar. La angosta acá, sí. A ver, la cuestión de la batalla cultural, yo soy, me parece que es muy necesario plantear ciertas banderas. Creo que la experiencia de lo que fue 2015-2019, creo que antes de ponernos a hablar de lo que fue el gradualismo, el plan económico, yo creo que una cuestión de actitud, de pensar qué se puede y qué no se puede, y un error de cálculo por parte del gobierno ese. Y lo que ha pasado ahora en la propuesta con Milei es de vamos por todo en un buen sentido, no el vamos por todo del kirchnerismo, que si no salíamos todos a la calle en el 8N nos cambiaban la constitución. No, vamos por todo, por decir vamos por la máxima y hasta ver hasta dónde llegamos, porque cuando al gobierno no le daban los votos para la ley base, la tuvo que sacar, la tuvo que poner de vuelta y la tuvo que aprobar recortada, ¿no? Esa cuestión de plantearla siempre por la máxima creo que es una cuestión virtuosa, pero más allá de la discusión que los entretiene a ustedes, que me entretiene a mí, que nos peleamos por Twitter, yo creo que lo importante pasa con esa persona que no podía alquilar un departamento y ahora puede. En la cuestión cuando vemos los créditos hipotecarios, que de vuelta, ante la situación compleja que estamos, empiezan a levantar. La situación de la pobreza, que el índice de repente empieza a mejorar. Entonces, del tipo que se da cuenta que no tiene que estar retocando los precios todos los meses en el almacén. Entonces me parece que es muy divertido la cuestión de la batalla cultural, y los que estamos en la política nos agarramos de los pelos, nos matamos y nos divertimos, todo bien, pero me parece que lo importante pasa por un cambio que es difícil, que se hace de a poco, que es complicado, pero Argentina empieza a caminar por una senda de normalidad y me parece que eso es lo que va a terminar volcando la balanza. Ahora, muchos funcionarios plantean que además, incluso Milei, que además de estos cambios, es fundamental esa batalla cultural, ¿no? Que dan de lo que es el modelo A ver, libertario. yo no lo cuestiono, pero yo tengo mis dudas de que eso sea puntualmente lo que termine de volcar la cuestión. Porque estamos hablando de que hay, en la discusión política, la verdad que cuando discutimos los que pensamos diferente, no nos vamos a hacer cambiar de opinión. Probablemente el que nos escuche discutir, que está en el medio, diga, bueno, esto me resulta un poco más razonable que el otro, pero creo que es tan notorio el cambio de normalidad que vive el país, que fuera del microclima del que estamos todos metidos, yo creo que hay cosas más importantes, sin quitarle mérito, ¿no? Porque, a ver, los que estamos discutiendo política estamos todo el día y parece que se nos va la vida con esto, ¿no? Pero de vuelta, mientras estamos con esto, un tipo que no podía saber a qué precio se iba a poner la mercadería en la semana que viene, que no sabía qué hacer con el stock, que no podía importar, que tenía que pagar una coima, cosas que
están quedando atrás y me parece que eso es más importante. Ahora, pero yo la duda que tengo también es, por ejemplo, nosotros muchas veces tratamos, viste, el tema del periodismo, los ataques al periodismo, Sí, etcétera. Y ahí uno ve que el gobierno, no sé, Milei plantea que el 90% de los periodistas son ensobrados, basuras, etcétera, digamos que no sirven para nada. Y también vemos que un sector del kirchnerismo plantea que, no sé, viste ahora con todo lo que pasó, que con la detención de Cristina Kirchner, que sí, son, no sé, eh, viste, las fueron y víctimas de la proscripción. bueno, fueron y rompieron TN, después empezaron a pegar carteles contra Bueno, Jonathan Viale, contra vos, Guadalupe vos Vázquez, lo, contra un vos lo montón de dijiste muy periodistas, claro. y De uno un dice lado ahí, che, tenés, de un lado tenés un no se tuit. ve tanta diferencia por ahí. Para vos es lo mismo un tuit que te entren al canal y te rompan todo. Para mí no Para es mí no es, solamente o un sea, tuit lo bueno, de Milei. Bueno, yo la diferencia entre una cosa y otra para mí es abismal. ¿Cuándo fue la última vez que fui a TN? Creo que fue esta semana que pasó y estaba acostumbrado a ir a TN, la puerta descubierta, qué sé yo, y tuve que meterme, escabullirme entre todo lo que las chapas, todo lo que tuvieron que poner, y dije, qué salvajada. Me parece que nos puede gustar, no nos puede gustar el tuit de Milei, podemos cuestionar más o menos la actitud corporativa del periodismo, pero la verdad que lo cierto es que a mí me fajaron 2 veces en 2 marchas los kirchneristas, y son siempre los que fajan, y son siempre los que rompen, y son siempre los que tiran piedras. Entonces, en mi opinión, plantear estas cosas en un ámbito de ecuanimidad o decir las dos cosas que pasan, yo la verdad no estoy de acuerdo. Y No, vos me yo no preguntás digo que sean igual, no digo que sean igual, digo cuánto le suma al que presidente ese sí. tuit del 90%, y no sé, qué sé yo, por ahí le resta más que lo que No, y de suma, hecho él no lo dice que sé, no le puede gustar odiamos, a uno. él dice no odiamos lo suficiente a los periodistas. O sea, dice que hay que Bueno, odiar más a los periodistas. y vos pensás que por ese tuit la gente va a agarrar y los va a odiar más, Bueno, o qué sé yo. yo te digo, en mi caso, ya me cansé de contar mi situación personal y los oyentes ya lo saben, o sea, mediaciones judiciales, te piden 20 millones de pesos una mediación judicial, hacen una campaña para que te echen del lugar donde trabajas, echan a fuentes que uno utiliza en distintos lugares de trabajo porque investigan quiénes son tus fuentes de información periodística, te hostigan con foto, video de tus hijos, bueno, no es simplemente un tuit. Por eso ves si es un tuit del presidente. No es simplemente un tuit del presidente. Esto lo hablamos un montón de veces ya. Muchas cosas de lo que pasan en las redes y que se le achacan al presidente no necesariamente tienen que venir por una decisión de lo que venga de que el presidente dice, o que haya un grupo de troll center en la Casa Rosada, de todas esas patrañas que se dicen. Las redes tienen una lógica, las redes son Pero descentralizadas yo no te hablo de y hay redes. mucha A gente. ver, a mí me llevaron a una mediación judicial con abogados. Eso es que no tiene que ver con las redes sociales. Y el que me llevó fue Alejandro Salud Benítez, el abogado. Está bien, era de un troll de Iván Glavinich, pero es alguien que comparte todo el tiempo mi ley, sus mensajes. Yo tuve que ir con abogados, me pedían 20 millones de pesos. Me llegaron otras 3 cartas de documentos de otros 3 dirigentes importantes del espacio libertario. También hay que ir con abogado, ver qué se le responde, etcétera. A la persona que echaron de la TV pública, a Victoria Nasisi, pobre, hacía 24 años que trabajaba ahí, no tuvo que ver con las redes sociales, tuvo que ver con 2 notas que publiqué en Clarín y que a la intervención de la TV pública no les gustó, mandó a hacer una investigación ahí y echaron a la persona que creyó que era mi fuente de información periodística. Digo, porque vos decís, bueno, las redes sociales, un tweet. No, esto no es. Yo tuve que ir con abogados a un lugar, una mediación judicial, me pedían plata para que deje de hablar y publicar cosas sobre estas personas. A la persona que echaron de la TV pública se quedó sin trabajo. La campaña Eh, que eh, hicieron para que me echen de Clarín fue una campaña inclusive apoyada por el director de comunicación digital del gobierno. Es una empresa privada que yo trabajo, o sea, no hay ningún motivo para que un funcionario pida que me echen de mi trabajo.
Por eso Esto- vos esto decís redes sociales, yo te digo, mirá, en mi caso particular, esto para no hablar de otros casos, ¿no? El que yo conozco, que es el mío, esto no es solamente un tuit. Acá no está, vos podés ver en un partidario del gobierno o en alguien que tuiteó siempre lo mismo y que después pasó a ser funcionario. Detrás de esto no está la mano del Estado. La Pero, mano ¿cómo del que no Estado si es estaba atrás de funcionaria? la mano del Estado estaba cuando el kirchnerismo a mí me había hackeado todas mis cuentas, me había pinchado el teléfono y estaba carpetado en la CIDE. Eso es la mano del Estado. No una persona que es partidaria del gobierno o alguien que tuitea algo y que simultáneamente es funcionario del gobierno. Esto lo hablamos nosotros la vez pasada Sí, en sí, las por eso te redes. lo pregunto, porque nosotros hemos tenido esta conversación. ¿Sí? Digo, bueno, ¿qué querés? ¿Que deje el teléfono? El tipo cuando entra a trabajar. Es otro debate. Para mí lo que marca la diferencia entre una cosa y la otra es cuando se utiliza la estructura del Estado para perseguir a una persona. Eso yo lo he visto mucho en el kirchnerismo, pero no solamente Sí, con sí, periodistas comparto y con eso. cuestiones concretas, Sí, sí. sino cuando se utiliza hasta el intento de generar legislación, como fue la ley de medios para conseguir el desguace del grupo Clarín. Esas cosas son las que a mí me parecen más peligrosas y que tengan que ver con la mano del Estado. Yo en lo otro, la verdad que veo una cosa completamente distinta, que uno lo puede discutir, que uno puede estar de acuerdo o que no, pero me parece que lo que marca las aguas donde tenemos que estar absolutamente todos claros, que no es lo mismo cuando se utiliza la estructura del Estado para perseguir a alguien, como pasó durante el kirchnerismo, cuando aparecían muertos los fiscales que denunciaban a la expresidente, con las situaciones que pasan ahora, que son varias, que uno puede discutir, que uno puede gustar o que no, pero no me parece una situación comparable, en mi opinión. No, no, y está bien, yo te acepto el tema del kirchnerismo, porque eso lo vivimos, y de hecho ahora hay como un revival de todo eso, con esta situación de Cristina Kirchner, pero tampoco te puedo dejar de señalar lo otro, porque realmente es preocupante que desde funcionarios del Estado y su militancia intenten restringir la libertad de expresión de los periodistas, porque eso finalmente afecta al debate público. Porque hay muchos periodistas que ya, por ejemplo, no comparten información o sus opiniones en redes sociales o en determinadas plataformas por miedo a ser atacados, hostigados por el presidente y todo el aparato del Estado. Hay streamers en este país donde llaman a matar al ministro de Economía y a colgarlo en la Plaza de Mayo. Y eso lo escuché yo. O sea, hay gente que pone la carita y dice que hay que matarlo a Caputo, que hay que matarlo a Bullrich. Y Sí, pero me no se parece puede que generalizar a todo no, el pero me periodismo porque parece que hay tres loquitos. O sea. no, pero esos loquitos están por ahí en España o en Estados Unidos, por ahí esos tres loquitos estarían presos. Lo que pasa es que también hay que hacerse cargo de las cosas que se dicen. Por ejemplo, la cuestión del tema de lo que fue esta semana de Julia Mengolini. Hay una negación, hay una doble vara, donde parece que cuando uno dice una cosa es válido, que hay una superioridad, y cuando se lo hacen a esa persona parece que es distinto. Yo me acuerdo, porque lo estaba mirando de casualidad, cuando desde el panel, Julia como información advierte la peligrosidad de votar a una persona que tiene una relación incestuosa con la hermana, Sí, eso es impresentable. donde además da a entender una cuestión zoofílica con los perros, Sí, ¿no? Yo lo vi, sí, sí, yo a mí también. Sí, sí. No, no, insólito. Sí, me sí, llamó horrible. poderosamente la Sí. atención, porque yo la conozco mucho a Julia, yo estudié con ella, estudiamos periodismo juntos, y no era así, o sea, siempre pensamos distinto, pero digamos, me pareció una aberración porque además era una Ojo, cuestión de a mí me mentira parece periodística, que ¿no? eso es horrible y también es horrible lo que le están Bueno, haciendo. Las dos cosas son horribles.
Vos sabés que a mí no me Sí, leíste sí. ni me vas a leer nunca diciendo nada de su hermano ni nada de todo eso, ¿no? Obvio, Pero, aparte ¿cómo, pegar abajo el cinturón, esas cosas no se hacen en pero periodismo ni ¿cómo en puede ningún. ser, Hay cómo códigos, puede viste, ser que no se cruzan. que, que cuando las balas vienen de un lado y después vuelven, se hable de la solidaridad y de todo? ¿Quién se solidarizó con el presidente cuando se decía eso desde la televisión? Pero no me refiero al presidente como el jefe de Estado, sino a la persona. Porque no hay derecho que por televisión están diciendo que vos tenés una relación incestuosa con tu hermana, No, ¿no? es horrible, la verdad que sí, no. Me parece que hay una doble vara. Yo todo esto lo lamento, no es mi estilo, vos sabés que no es mi estilo, no me gusta nada de todo esto, pero me parece que hay susceptibilidades que parece que pesan más cuando son para algunas personas que para otras, ¿no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, la verdad que tenemos, mira, una tanda atrasada, tenemos que ir al informativo, pero te agradecemos muchísimo, la verdad, Marcelo, y bueno, obviamente seguiremos conversando estos Un temas, placer, como este, siempre. y muy bueno el libro, Eh, si bien ya tiene 14 meses de editado, pero es bueno, un ahora libro. sale en turco. Ah, mira, y No, salió en en otros polaco, perdón, idiomas también, en sí, polaco. sí. Salió ya en Ajá, inglés, mira, salió en japonés, me fui a ajá. presentar a Tokio, está en portugués, y ahora en polaco y no sé dónde. Estaban sorteando libros ustedes hoy, ¿no? Estamos sorteando libros, sí. Bueno, sumá un ejemplar de La Revolución que no vieron venir, que somos vecinos, y te lo alcanzo el lunes para que lo entreguen. Bueno,